Bien, amigos, el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencia Médica y Telemedicina, conocido como CEDIMAT, cumplió 25 años de su fundación. Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de nuevo de su director médico, el doctor Jorge Marte. El doctor Jorge Marte tiene 11 años trabajando en CEDIMAT y más o menos la mitad de ese tiempo él se ha desempeñado como director médico en la última mitad de esos 11 años. Es decir, de 25 años, él ha trabajado 11, pero aproximadamente unos 6 años se ha desempeñado como director. Nosotros vamos a hablar de CEDIMAT y yo quería, debido a que es uno de los principales centros de salud de República Dominicana, que conozcamos un poco detalles de CEDIMAT y luego entramos en medicina. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias CEDIMAT está en un lugar en donde estuvo el hipódromo Pérez Antillana. El doctor Balaguer tomó esos terrenos, construyó el hipódromo en otro sitio y en ese lugar se dedicó, se planeó prácticamente hacer una ciudad de la salud. Sin embargo, hasta ahora, en esas tierras solamente se ha hecho la Plaza de la Salud, CEDIMAT y un organismo que tiene que ver con la defensa civil. Nosotros quisiéramos preguntarle, doctor, la porción de tierra que tiene CEDIMAT, ¿es del Estado o el Estado lo cedió a la Iglesia Católica? No es del Estado, y el Estado lo cedió, pero no a la Iglesia Católica. Al cardenal. Sino, ni tampoco al cardenal, sino a CEDIMAT. A CEDIMAT, al patronato de CEDIMAT. A un patronato. Y al tiempo que por decreto se creó CEDIMAT, se creó también el patronato, que es quien rige los destinos y el quehacer de la institución. El Estado le donó a un patronato que tiene sus regulaciones, es una fundación. Sí, análogo a una fundación, pero el gobierno inicialmente tuvo mucho que ver con las bases legales del patronato. Es decir, que no fue que se nombró un patronato y el patronato comenzó a hacer lo que Cuando quisiera. se diseñó, cuando el patronato tomó eso, ¿en qué pensó? ¿En un hospital? ¿En un centro médico? Mira, la idea original fue del doctor Juan Manuel Taveras. ¿Del doctor? Juan Manuel Taveras. El doctor Taveras. El doctor Taveras, ¿esa fue la idea de él con CEDIMAT y la Plaza de la Salud o solamente con CEDIMAT? Con ambos. Con ambos. Él ideaba un proyecto en el que hubiera dos instituciones hasta cierto punto diferentes. El Hospital General, que era como su nombre lo indica, de todo, incluyendo pediatría general y ginecobstetricia, y un centro más dedicado a tercer, cuarto nivel, inicialmente basamentado más en imágenes diagnósticas, medicina ambulatoria y telemedicina. Eso era CEDIMAT. Y ese es el que él le pidió al presidente Balaguer que fuera dirigido por él inicialmente. Y que se hiciera un patronato para CEDIMAT y un patronato para el Hospital General de la Plaza de la Salud. Ambas instituciones están en el área que correspondió al hipódromo Pérez Antillana y que en sentido general se llama Plaza de la Salud
doctor Juan Manuel Taveras. Aparte de la institución que tú dices de emergencia, está también la sede oficial de la Oficina Panamericana de la Salud. La Plaza de la Salud es del Estado. No, nada en la plaza es del Estado. Llamamos la plaza al Hospital General, y el Hospital General... Lo que no es Sedimat. Exactamente, lo que no es ni Sedimat, ni el COE, ni la OPS. Lo que el doctor Castaño fue su presidente. Lo es aún, tengo entendido. ¿Y lo es? Sí, sí. Julio Amado sigue siendo el presidente. Y ellos funcionan de una manera análoga a nosotros. Los patronatos más o menos se eligen de forma similar. Ahora... Perdón, lo va a llevar como caña para el ingenio, doctor. ¿Los dos patronatos tienen representación estatal o no? Sí. El ministro de Salud Pública es miembro mandatorio por la misma decreto de creación del patronato de Sedimat. ¿De Sedimat? Sí. Bueno, y de la plaza presumo que también. No conozco también las interioridades de la plaza. Sí, sí. ¿Por qué dicen que la tierra no es la misma y la tierra de Sedimat es del patronato, aparte de lo de la Plaza de la Salud? ¿Es así? Sí, nosotros tenemos tierras que no están construidas. Nosotros hace apenas un año y pico, menos de 2 años, construimos un helipuerto en parte del terreno ese que no está construido. Y ahora mismo, si ustedes han pasado por ahí, verán que en las últimas semanas se ha deshiervado una parte importante que va hacia la San Martín. Ajá. Eso es propiedad de Sedimat y ahí planeamos... Ah, de Sedimat. Sí. ¿De Sedimat Sí. o de la plaza? No, de Sedimat. La plaza tiene, incluso aparte del edificio principal del Hospital General, la plaza tiene otro edificio. De hecho, hay otra dependencia estatal ahí, que es la Dirección Nacional del HIV, del SIDA. Pero la parte que va hacia la San Martín, que está yerma, que no está construida, es propiedad de Sedimat. Y ahí tenemos planes de hacer. ¿Y qué se planea en la que está frente a la San Martín? Mira, planes, deseos, anhelos, Hay muchos. hay una plétora de ellos. Pero ¿cómo te explico? Como dice el dicho, es que no hay cuarto. Bueno, esa es la limitación. Desde hace mucho tiempo, allí se planeó en un momento, llegó a tomar cuerpo la idea de que Sedimat hiciera, con participación estatal y con donaciones privadas, pero a cargo de Sedimat, un hospital oncológico infantil. Bien. Ese proyecto llegó a caminar bastante, pero se cayó por circunstancias financieras fundamentalmente. Doctor, yo quiero preguntarle, por el cargo que usted tiene, da la impresión de que hay 2 direcciones, una dirección médica y una dirección administrativa. Pregunto, le voy a mencionar 3 nombres para que usted nos diga qué función tienen dentro de Sedimat. La licenciada Ureña, el doctor Marte, el cardenal, el ministro de Salud y Pepín Corripio. ¿Qué tienen que ver ahí esa gente? Bueno, la licenciada Ureña es la directora general. Ella es la directora general administrativa. Sí, aunque no solo administrativa, porque la dirección médica es subalterna de la directora general. Ajá. O sea que ella es quien dirige tanto la parte médica, a quien yo respondo, como la parte administrativa en general. ¿Qué tiene que ver el cardenal? Bueno, el cardenal es el presidente ad vitam del patronato. Fue el primer y ha sido el único presidente. Por razones de salud, su participación no es tan activa, se ha visto mermada. ¿Qué tiene que ver
el ministro de Salud? Es ese miembro al que respondía a tu pregunta, que Presidente. es miembro permanente, no, miembro del patronato, que debe participar de la toma de decisiones y estar presente. El señor Corripio es que sustituye al cardenal. Bueno, él es el presidente en funciones. Es primer vicepresidente y presidente en funciones. Bien, ¿con qué? Y bueno, te añado que tú no me preguntaste, el segundo vicepresidente, que es la licenciada Marisol Vices. Sí. ¿Cuáles ¿Cuándo son, van a- perdón, para terminar con esto? ¿Cómo se mantiene el centro, la economía del centro? Bueno, nosotros tenemos el grueso de nuestros ingresos proviene de lo que percibimos por servicios prestados. Ustedes ofrecen servicios y cobran a los servicios. Cobramos ya sea ARS o Sedimat ya sea está privado. afiliada a todas las ARS. Estamos afiliados con casi todas las ARS. Hay algunas con las que vivimos luchando perennemente para llegar a un acuerdo y no hemos llegado, pero más del 90%. De las ¿Y el ARS. Estado aporta algo? Sí, el Estado hace una aportación del orden de 10 millones de pesos mensuales que se ha mantenido intocable desde el año 2003. ¿Qué cantidad de personal está nombrado y qué cantidad de médicos son asociados? Mira, personal en general, médicos incluidos, Sedimat tiene unos 2.300. ¿2.000? Sí, más de 2.000. Médicos, pocos de los médicos tienen puestos a tiempo completo. La mayoría son a tiempo parcial. Y si sumamos la totalidad, estamos hablando de alrededor de 340 médicos. Esos médicos no son asalariados, ¿verdad? Algunos, Son asociados. los que tienen puestos de dirección, reciben un salario. La mayoría lo que cobra por los servicios que presta. Una información para el público. Pedro Ureña, Lomba y el gastroenterólogo, ay Dios, Gastroenterólogo. el gastroenterólogo que está en mi gastroenterólogo. Contreras. Contreras. Fernando Contreras. Fueron fundadores y no están en el centro, ¿verdad? Bueno, los tres no fueron igual. Pedro Ureña y Lomba. Lomba fue de los fundadores porque fue de los primeros residentes de radiología. Es decir, fueron residentes cuando el propio doctor Tavera inició la residencia de radiología. Pedro Ureña entró a Sedimat un poco después. Ambos ingresaron mucho antes, de hecho ingresaron y salieron antes de que yo estuviera en Sedimat. Fernando Contreras siempre ha sido, hasta hace poco, médico adjunto, nunca estuvo en Sedimat. Y te digo hasta hace poco porque desde hace 3 meses ya se ha escrito más cercanamente a Sedimat porque es, desde hace 3 meses, el coordinador de nuestra especialidad Doctor, de después que el gastroenterología. doctor Taveras fundó el centro, el doctor Delgado Villini fue director de Sedimat. No, él fue el director del Hospital General. Ah, de la Plaza de la Salud. Ah, ya. Los directores, el primer director general fue Luis Tavera, el licenciado Sí. Luis Tavera, por un tiempo breve, pero de ahí hacia adelante ha sido la licenciada Milagros Ureña, directora general. Y los directores médicos han sido, por más de 10 años, Eduardo Yermenos, que en paz descanse, José Rafael Yunén, Luis Betances y un servidor. Bien. Doctor, de los servicios que ofrece Sedimat, de las 4 básicas que se ven en atención primaria, no estoy hablando de que Sedimat atención primaria, de esas 4 servicios que son ginecología y obstetricia, medicina familiar, pediatría y medicina interna, los 4 los tiene el Sedimat en otro nivel. No, me explico. Sí. Debo precisar. Medicina interna, full, completo. Sí, completo. Ese sí. Medicina familiar, nosotros no ofrecemos el servicio de medicina familiar. Sin embargo,
nuestro servicio de medicina interna se acerca mucho a lo que es la definición de atención primaria si se exceptúa las otras dos categorías que preguntaste, que son pediatría general y ginecobstetricia, porque ahí tenemos ginecología, pero obstetricia no. Y tenemos pediatría cardiovascular, tanto clínica como cirugía cardiovascular pediátrica, que en eso somos el único centro, y tenemos algunos servicios relativamente pequeños que van en la pediatría, que van más allá de la cardiología y la cirugía cardiovascular. Por ejemplo, trasplante de riñón pediátrico, cirugía de otorrino pediátrica, cirugía ortopédica pediátrica. Pero no somos un hospital general de pediatría, ni somos un hospital de obstetricia. Bien, no tenemos doctor, una maternidad. Finalmente, hay la percepción de que hay 4 o 5 grandes centros de salud que han reducido bastante la necesidad de viajar en búsqueda de una medicina tecnológicamente más avanzada, que son Sedimat y Homs, y Secanot y la Unión Médica. Realmente, esos 4 centros, sin tratar de hacer ranking, de decir que aquel es mejor o peor, llenan las necesidades de medicina de último nivel aquí. Yo creo que sí. Creo que sí. Tú me hiciste de hecho, mira, hace unos meses, tú me hiciste una pregunta similar aquí. Me preguntaste como qué porcentaje de pacientes que antes se iban fuera ya no tienen necesidad. Y yo te respondí, eso hace como 6 o 7 meses, Carlos, tú estabas ahí. Yo te respondí, mira, a ojo de buen cubero, el 95%. ¿Qué pasó? Y tú sabes algo, Julito y Carlos. Está bien. Ese 95% que yo respondí hace unos meses, hoy es más. O sea, el porcentaje de personas que tienen que salir del país, que en ese entonces yo lo calculé en alrededor del 5%, sí, yo diría que hoy lo podemos reducir a un 2 a 3% en apenas meses. Sí. Doctor, usted estaba hablando ahorita de todo lo que son el patronato y sus funciones, pero ¿quién es que nombra? Es decir, ¿quién nombra el patronato? ¿Quién decide? No, el personal médico. ¿Cómo es el proceso para las personas, para elegir a los profesionales que van a dar servicio a Sedimat? ¿Tiene que ver en alguna parte, de alguna manera, la parte gubernamental o eso es una decisión de una parte del patronato? No, la parte gubernamental no tiene nada que ver. Hay dos formas. Si son empleados no médicos, eso hay protocolos muy bien establecidos de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Pero el personal médico? Si es médico, entonces eso es atribuciones de la Dirección Médica, que hay un comité de contrataciones de médicos en lo que lo dirige la Dirección Médica, acompañado de otros directores médicos de área. Doctor. En lo que somos, tu pregunta es muy importante, no tanto porque el gobierno tenga o no que ver, sino porque el procedimiento para nosotros elegir los médicos que se contratan en Sedimat tiene que ver primero con un escrutinio profundo del currículum y de la hoja de vida de ese paciente. Y segundo, con la oferta de innovación que puedan traer al centro. Sí, precisamente esa oferta de innovación es lo que los lleva a abrir de vez en cuando, recibimos las noticias de nuevas áreas especializadas, y nuevos equipos y todo eso. También, ¿cómo el patronato hace esa proyección, de esa planificación de expansión de servicios de Sedimat? Mira, las necesidades te saltan a la vista. Por ejemplo, hace apenas 5 o 6 días, nosotros inauguramos nuestro nuevo servicio integral de nefrología y urología. Sí, eso sí. Realmente siempre ha existido, siempre hemos ofertado los servicios de nefrología y urología, pero estamos inaugurando una nueva área en la que se multiplica por 3
la capacidad de máquinas de diálisis, la capacidad de consultorios, la capacidad de procedimientos de intervención y la capacidad de trasplantes renales. Le voy a mencionar 4 especialidades, no diga el nivel. Imágenes, cirugía cardiovascular, es decir, corazón abierto, cerebro y trasplante. En estas 4 cosas, ¿qué nivel está Sedimat? ¿Lo tiene primero? Dijiste primero imágenes. Mira, imágenes. Imágenes, Sedimat fue el pionero, Sí, porque de con inicio Lomba, sí. lo dirigió el doctor Taveras. Bueno, Lomba fue uno de los que fue De los al fundadores Hospital con General de Taveras. Massachusetts, lo fue Fabricio también, y de hecho nuestra actual jefa de imágenes, la doctora María Isabel González Curi, también fue residente del doctor Taveras. ¿La doctora? María Isabel González Curi es nuestra directora sí, de ya sé imágenes. quién es. Mira, tú sabes lo principal en que Imágenes trazó el camino vanguardista en este país, en que todos nuestros imagenólogos, lo que antes llamábamos radiólogos, aparte de ser radiólogos generales, Sí. son especialistas en un área anatómica particular. Ajá. Hay Neuroradiólogo, radiólogo del sistema musculoesquelético, radiólogo de mamas, radiólogos intervencionistas, radiólogos vasculares. Bien, perfecto. Imágenes. Doctor, vamos a la otra. Trasplante. Trasplante. Bueno, trasplante Sedimat se ha limitado solo a trasplante renal. Hasta ahora riñón. Tiene Bien. trasplante, más de 200 trasplantes renales. en Neurocirugía, adultos. doctor. Neurocirugía es interesante. Fíjate, ahorita yo escuchaba que estaban hablando con José Israel y José Israel te dio un consejo, te dijo que te iba a dar un consejo, que te dijo que las estadísticas son buenas, pero a veces hay que saberla entender. Hay que saber entender. A veces hay que saberla entender, cuando son incluso bien intencionadas. Aún así hay que saberla entender, pero las estadísticas o las pseudoestadísticas se han convertido en una fuente increíble de fake news. Eso le añado al comentario de José Israel. Y, por ejemplo, en neurocirugía, nosotros hace años que estamos practicando neurocirugía con pacientes despiertos. Bien. Y estamos trabajando para inaugurar muy pronto nuestra clínica de columna, que es de neurocirugía. Y me preguntaste de cirugía cardiovascular. Sí. Bueno, cirugía cardiovascular de adultos, nosotros operamos más de 300 pacientes al Corazón año. abierto. Corazón abierto. Con extracorpórea. Con extracorpórea, que yo sé que es un área que te interesa muy particularmente por tu background. Y en cirugía cardiovascular pediátrica, Bien. somos el único centro que la Doctor, practica en el país. hay un fenómeno, antes de la pausa, que realmente me preocupa, porque tiene que ver con la economía del profesional de la medicina. Mire, independientemente de las tarifas, que siempre son motivo de discusión entre las ARS y los especialistas, no vamos a entrar en eso. Hay un problema, y es que un médico, por ejemplo, un dermatólogo, ve a un paciente con una enfermedad de la piel y quizás hasta pueda hacer una cauterización de una verruga o de algo de eso. Pero normalmente ese paciente, ese médico produce a nivel de 2, 3, 10, 15 consultas, estoy hablando del sector privado, que le pueden producir entre 500 y 1,000 pesos cada una. Bien, ese médico puede producir 10 por 2, 200,000 pesos en un mes, 300, 400. Pero viene ahora otro problema, y es que si ese médico dermatólogo hace trasplante de pelo, ya es intervencionista. Si un gastroenterólogo hace una
endoscopía o colonoscopía, ya es intervencionista. Si un cardiólogo hace cateterismo, ya es intervencionista. Ese salto del médico de consulta a intervencionismo está haciéndose muy común en el país de nosotros. Sí. Por razones económicas o por razones de necesidad de ellos mismos, de ser más amplios. Sí, yo creo que ambas cosas. Las razones económicas juegan un papel porque como ciertamente tú expresas, cuando tú haces procedimientos, ganas más. Seguro, un procedimiento te puede producir lo que te produce una consulta un mes. Sí, pero yo Por creo ejemplo, que un cateterismo. Sí, pero a mí me parece también que el médico dominicano tiene una tendencia, quizás más que el médico de los países desarrollados, a pensar que si no hace una subespecialización se está quedando corto. Y eso no siempre es cierto, pero es algo quizás cultural entre nuestros médicos. O sea que yo creo que ambas cosas que tú señalas juegan un rol en eso. A propósito de subespecialización, yéndonos al origen, doctor, casi todas las especialidades implican ser médicos primero en medicina interna. Bueno, las clínicas, las especialidades clínicas, sí, no las seguro, quirúrgicas, sí. Sí. Es un cirujano, no tiene que hacer medicina interna. Sí, de hecho, en nuestro país. Un gastroenterólogo tiene que hacer medicina interna. Hacer medicina interna. Un nefrólogo tiene que hacer medicina interna. Un neurólogo, no un neurocirujano, un neurólogo tiene que hacer. En nuestro país, sí. Fuera, en Estados Unidos no y otros países, no. Esa es una diferencia. En cuanto al nefrólogo, aprovecho para citarte un ejemplo de que nuestro actual jefe de nefrología hizo medicina interna con nosotros y esa residencia de medicina interna, ese diploma que le dimos nosotros, se lo aceptaron en Estados Unidos para hacer nefrología, hizo nefrología en Estados Unidos y regresó al país y es nuestro actual jefe de nefrología. La CEDIMAT tiene asociaciones con universidades para hacer posgrados. Sí. Y para hacer subespecialidades no. Sí, también. Nosotros tenemos una doctora que hizo medicina interna y cardiología con nosotros, la doctora Pamela Piña, que fue e hizo un fellowship, una subespecialidad, en este caso de una subespecialidad de cardiología en imágenes cardíacas. Es la primera del área de medicina interna que hace un fellowship, una subespecialidad dentro de una subespecialidad. Y el médico, el director médico que es usted, dirige el plan académico de CEDIMAT. ¿O eso es otro? No, nosotros tenemos una dirección de gestión del conocimiento, pero tú me conoces y todo el mundo sabe que yo vivo metiendo la cuchara en esa parte también. O sea que de alguna manera contribuye. A la dirección general estar a cargo del hospital le quita al director médico muchísimas cosas que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver que los directores de hospitales hacen. Sí. Ahí usted no tiene ese problema. Bueno, hasta cierto punto. Por un lado, porque uno se tiene que involucrar en situaciones críticas a veces que se presentan. Y además, no te creas que con los médicos tiene uno de sobra para estar bastante ocupado. Antes de seguir adelante, quiero darle las gracias a un amigo que nos envía algo que él se dedica, parece que es su hobby, pero ya pasó de ser hobby. El amigo Julio Suero Marrancini nos envía unos tomates cultivados en San Juan. ¿Verdad? Julio Suero Marrancini. Julito Suero Marrancini. Gracias, Julio, por los tomates. Y los tomates cherry son esos. Vamos a ver si un sábado agropecuario viene a hablarnos de ello. Seguimos hablando con el doctor Jorge Marte y he estado viendo que Carlos tiene mucha ansiedad. Tú tienes como una docena de preguntas. ¿Qué pasa? Bien, primero vamos a aprovechar para que no se nos quede para último hablarle de la importancia de la jornada médica y en qué consistirá. Jornada médica Juan Manuel Taveras desde el próximo jueves hasta el viernes. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Sí,
Durante los 25 años de Sedimat, cada año se ha hecho lo que se llama la jornada científica Dr. Juan Manuel Taveras, honrando al maestro. Eso se ha hecho ininterrumpidamente, excepto por 3 años durante la pandemia, donde se proscribieron todas las reuniones presenciales. Este año, a partir del próximo jueves, se inicia nuestra jornada con una docena de invitados internacionales. El tema principal este año, siempre hay un tema principal, no se limita a ese, pero es el que domina la temática, es cirugía. Cirugía general, cirugía oncológica y cirugía, a propósito, neurocirugía y cirugía de columna y cirugía endocrina, que es otra área en la que Sedimat ha sido pionero. Es una subespecialidad nueva de la cirugía donde cirujanos se dedican de manera exclusiva o casi exclusiva a operar tiroides, paratiroides, suprarrenales y otros órganos endocrinos. Le voy a hacer una pregunta de esas que el doctor dice que nada más a mí se me ocurren. Porque aprovechando que usted es el director médico de Sedimat y conocedor de lo que son los avances de la medicina, hoy en día están tan avanzadas las herramientas e instrumentos y técnicas de imagen y diagnóstico que permiten hacer una cirugía, precisamente como va a ser el tema del Congreso, de la jornada médica, cada día más cirugías pueden hacerse yendo a lo cierto a partir de lo que dicen las imágenes y el diagnóstico. Mira, yo te he dicho, Carlos, que ya no se abre a una gente para saber lo que tiene. Que tú tienes un instinto que parece casi médico, porque esa es otra pregunta medularmente importante. Sí, para ponerlo de la forma más simple posible, antes se hacían intervenciones, en especial cirugías, que eran medio a la ciega, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, uno de los avances más representativos de las imágenes es que le permite al que, si hay que intervenir, al que lo va a hacer, hacerlo de una manera más directa, más objetiva. El otro día fui a ver a mi gastroenterólogo y me dijeron que estaba en Sedimat. Pensaba que estaba de visita. ¿Cuál es la función de Fernando Contreras en Sedimat ahora mismo? Bueno, Fernando Contreras es desde hace un par de meses nuestro director de posgrado de gastroenterología, el que dirige el programa de la residencia o fellowship de gastroenterología. Y mira, qué bueno que lo traigas a colación, Julito, porque se me habría pasado de que la semana pasada, sin ir más lejos, Fernando Contreras encabezó una delegación de Sedimat con residentes de gastroenterología en la reunión, en la convención anual del Colegio Americano de Gastroenterología en Filadelfia, en la que 2 de nuestros trabajos resultaron ganadores, con trabajos realizados en Sedimat bajo la dirección del doctor Contreras. Doctor, mire, esto que le voy a plantear, debido a una experiencia, no es que una experiencia única, sino que usted tuvo la oportunidad de pasar, y ya eso se lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, por diferentes países que tienen diferentes sistemas de salud. Ha estado en Cuba, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Europa, ha estado aquí. Y se trata de lo siguiente. Indudablemente que la seguridad social fue un paso de avance a República Dominicana. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema arcaico en que un médico trabajaba en un hospital por la mañana, tenía un consultorio en la tarde. Si tenía alguna oportunidad, alquilaba la casa y ponía una pequeña clínica y ponía un letrero afuera, cirugía partos niños. Ese era el sistema de salud privado. Por otra parte, el médico trabajaba de 8 a 12 en el hospital y en el interior trabajaban médicos que se convirtieron en una especie de padrotes de la comunidad y compadres de todo el mundo, ¿sí?
En cada pueblo verdad, tenía es el verdad. doctor Musa, el doctor Llor en San Sí, Pedro, es verdad. el doctor Rojas en San Francisco, el doctor Cúnjar en Puerto Plata, el doctor Jorge y está allá en Santiago. Es decir, son nombres que le podemos decir, pero que quiero pedir perdón porque no me acuerdo. Esa medicina, lo único que tenía social era la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Los empleados privados del Consejo Estatal del Azúcar, del único del Estado, Consejo Estatal del Azúcar, y empleados privados, cotizaban el 10% de su salario, el 3% lo pagaba el trabajador, el 7% la empresa. Y le daban un servicio que solamente a él y a la pareja durante los 3 meses posparto. Eso era la seguridad social. También, si había una limitación de trabajo, pues se le daba una pensión por accidente de trabajo. Eso era lo que existía. El Gautier era el non plus ultra, y de verdad lo era. Era un hospital que en el país se destacó, incluyendo medicina privada, como el primer establecimiento de salud con los mejores especialistas, con los mejores, todo. No había nada de residencia ni de universidades. Eso era lo que teníamos. Vino la seguridad social y tiene ya alrededor de 6 o 7 millones de personas. De eso hay unos 2 que tienen contributivo y unos 3 o 4 que son que no es contributivo. Subsidiado. Tenemos que no hay nada perfecto. Ahora que el sistema está funcionando, todos los días hay miles y miles de quejas. El departamento de la DIDA es la que recibe y las quejas consisten en, primero, ¿tengo derecho o no tengo derecho? ¿A qué tengo derecho? Y no hubo una campaña previa de educación para decir que no necesariamente los planes de seguro, ni privados ni subsidiados, cubrían todo a todo el mundo, porque todavía quedaba una población sin cobertura. Doctor, donde usted ha ido, que hay centros, por ejemplo, como Sedimat, como Secanot, como el HOMS, en que se ofrecen servicios, algunos que los costos están por encima de lo que las tarifas lo permiten. Entonces le dicen al paciente, mire, aquí usted tiene este servicio o esta cirugía y usted tiene el 50% y el otro 50% un copago. Pregunta, ¿cuánto costaría socializar la medicina en la República Dominicana, en que todo el mundo tenga derecho a la mejor atención médica sin tener que pagar nada? El Estado cumple con un derecho humano. ¿Y en qué país existe algo parecido? Mira, yo voy a intentar responder tu pregunta, pero tengo que pedirte que me permitas hacer un comentario que tiene que ver con tu introducción, que no es parte de la respuesta de tu pregunta. ¿Cómo te referías a que el Gautier era lo non plus ultra? Y dijiste, los médicos trabajaban de 8 a 12, de lunes a viernes, pero no sé si tú alcanzaste esto, pero en los 50 me cuentan que los sábados era la conferencia clínico-patológica y que había que ir y que era un evento científico de magnitud que al final, con el doctor José Horacio Orne, que en paz descanse, y al grito de guerra de Marcelino Vélez, que era, nos reunimos a la orilla del Támesis, y venía la celebración después de terminar la conferencia clínico-patológica. Mira, quizá la respuesta más directa a tu pregunta serían
2 palabras. Tu pregunta es cuánto dinero se necesitaría para que sea eso, para ser, como tú dijiste, en los países desarrollados, y cómo le está yendo a los países desarrollados. ¿Cuánto dinero se necesitaría? 2 palabras. Mucho, muchísimo. 3, muchísimo. Dinero. Dinero. Se necesita dinero para eso. Pero, ¿qué está pasando en los países desarrollados que están que haciendo tienen eso? medicina socializada? En América, Canadá y la Unión Europea. ¿En Canadá? En general. Sí, sí. En Canadá. ¿Parcialmente o totalmente? No, total, bueno, total entre comillas, porque en Canadá y en todos los países europeos hay medicina privada. Hay la opción privada. Bueno, eso es en adición, eso es aparte. Sí. De hecho, la medicina privada la utilizan. Y usted me dicen que en Canadá un ciudadano cualquiera puede ir a un hospital y lo atiende y no tiene que pagar. No tiene que pagar. La constitución canadiense se cumple a rajatabla. El Estado es 100% responsable de tu salud como ciudadano canadiense o residente legal en Canadá. Ah, ya. Ahora bien, eso suena fantástico. Pero sin embargo, nosotros vemos, en el caso de Canadá. Una cosita, doctor. En el caso de que ese paciente vaya a buscar atención médica y necesite una atención especializada como tiene que ir a un CEDIMAC en Canadá, una cosa como esa, o un Johns Hopkins en Estados Unidos, ¿eso lo incluye el Estado también? ¿Te refieres a un ciudadano Sí, un canadiense? ciudadano canadiense. No, si va a Johns Hopkins, no lo incluye el Estado. Ahí tiene que jugar por las reglas Eso es privado. norteamericanas. Ahí tiene que jugar por las reglas de Estados Unidos. No, Johns Hopkins No, me digo recibe un seguro. Johns Hopkins en Canadá, me refiero. No. Si es en Canadá, hay instituciones que son privadas, que Sí. son legalmente establecidas Pero esto como es una instituciones opción del privadas. paciente. Eso es el paciente. Por eso, la gran mayoría, la casi totalidad de los usuarios de las empresas médicas privadas en Canadá son asegurados, pero quieren ir al privado por 2 razones. Una menos importante, que te la digo primero, que es porque creen que van a encontrar mayor nivel de calidad, y la más importante es el tiempo, la espera, Julito. y Carlos. Doctor, más tú- que le pero espera de- 3 meses, una consulta de 6 meses, póngame este asterisco. Doctor, el servicio en un lugar de eso, después de tantos años que el Estado le dé el servicio, y el profesional de la medicina, que hay la concepción de que no es un ciudadano medio de clase media, sino que se piensa que el profesional de la medicina no es que es rico, pero que vive en unas condiciones que puede educar bien sus hijos, que puede ir al Congreso todos los años. Eso en Canadá no existe. El Estado le paga bien a los profesionales. El Estado le paga bien a los profesionales, pero en todos los países de medicina socializada se da un fenómeno profesional que los médicos se sienten perjudicados, que es que se alcanza un techo relativamente rápido, pero ya tú sabes que no vas a pasar de ahí. No pasa de ahí. No va a pasar de ahí. Entonces, ¿cómo los médicos de esos países intentan solventar eso? Van a la medicina privada, pero para ejercer medicina privada en un país con medicina socializada, tú tienes que tener un currículum particularmente atractivo. O sea, no es que cualquier médico vaya a abrir una medicina privada y nadie va a ir, porque para eso voy a donde me resulta gratis. O incluso hay emigración. ¿Y de quién médicos. refiere a esos centros privados? Los centros de atención primaria. Ajá. Sí, en los países desarrollados con medicina socializada, tú no puedes decir, yo voy a ir donde mi cardiólogo a ver si me hace un cateterismo. Tiene que mandarte el internista o médico familiar referirte. Es lo que se llama el gatekeeper, el que maneja la puerta de entrada. No es por la emergencia que se entra. Porque, Bueno, sí es una emergencia, porque si tú entras a la emergencia y no es una emergencia,
Lo que ocurre es que aparte de darte un rapapolvo por ir, Sí. por el sitio equivocado, te van a mandar a la lista de espera. No es que, bueno, ya que tú estás aquí te vamos a atender. No. No, Yo lo interrumpí, doctor, cuando usted iba a alargar el viaje ese de la espera. Realmente, eso en todas partes, en España me dicen que también hay problemas con eso. Sí, quizás el peor lugar es el Reino Unido, En Inglaterra. en ¿verdad? tiempo de espera, sí. ¿Y cómo se puede conjugar el tiempo de espera con la gravedad de la enfermedad? Entonces, la emergencia debe estar llena, doctor. Bueno, mira, ese es el principal mecanismo de defensa de los organismos que rigen la seguridad social en los países desarrollados. Es decir, no, que el médico de atención primaria recibe un entrenamiento especial para decidir si tú puedes o no esperar. Y ciertamente, cuando tiene dudas, el recurso es, vete a la emergencia. Porque para el especialista la espera. Sí, sí, la atención primaria. Tú ahora mismo te sientes mal en Europa y tú te presentas a una clínica de atención primaria. Y te van a atender a menos que en el interrogatorio de triaje inicial, la enfermera, que casi siempre es el primer contacto que tú tienes, Sí. te diga, no, eso no lo hacemos aquí, ni es urgente, usted lo que tiene que hacer es coger una cita. Doctor, usted no es muy dado ni a polémica ni a crítica. Evalúeme la enfermería de aquí, ¿a qué nivel está? No, en la enfermería nosotros necesitamos trabajar mucho más que en los médicos. ¿En cantidad o en capacitación? Principalmente capacitación, porque cantidad tenemos, al igual que los médicos, tal vez de más. Nosotros tenemos reglamentaciones muy laxas con respecto a la enfermería y por eso solo un porcentaje muy reducido de nuestras enfermeras son licenciadas en enfermería. La mayoría son bachilleres en enfermería que no han pasado por una universidad, sino por diversas opciones de programa que pueden ser durante el bachillerato en la escuela o durante algunas instituciones que se dediquen a formar enfermeras, pero desde un punto de vista técnico, no licenciatura. Yo quiero despedir con esto. Hay 3 áreas que podían ser motivo de muchos programas. Una, atención de personas de la tercera edad. Y estoy hablando por interés propio. Es decir, si realmente la medicina, aunque no lo diga, piensa que los seguros en el mundo donde hay ARS están diseñados para jóvenes sanos, no para viejos enfermos, porque tienen un costo muy alto, que lo que cotizan por más, ni en medicina se va, porque la cadena de servicio de la atención primaria hasta la especialista y después imágenes y laboratorios y farmacia y laboratorios farmacéuticos encarecen mucho. La medicina de la seguridad social está diseñada para jóvenes sanos que no consuman. Principalmente, sí. Nosotros hemos experimentado, al igual que países desarrollados, pero en menor medida, una elevación de nuestra edad promedio de morirnos, que anda actualmente por el orden de los 74 a 75 años. Eso es promedio. Y quizás, y sin el quizás, llegó el momento de prestar mucho más atención a ese segmento de la población al que tú te refieres. Pero por eso no es fácil, Julito. Para darte un ejemplo, tú sabes que las posiciones de residencia en Estados Unidos es un país de medicina de especialistas, donde la medicina general prácticamente ha dejado de existir. Y el ingreso a las residencias... ¿Y el paciente va directamente al especialista? ¿O lo refiere a atención primaria? No,
la mayoría tiene que ser referido por atención primaria, pero lo que quería decirte, mira, para entrar a una residencia de geriatría hay que pasar por lo que se llama el matching program, y las posiciones para geriatría, más del 60% se está quedando vacía últimamente. O sea que la geriatría es un mercado poco atractivo, lo que es paradójico porque ahora es más viejo que nunca antes. Si el viejo, eso no es fácil. Si el viejo no tiene Doctor, cuarto. finalmente, las adicciones las cubre el Estado en Canadá, Sí. en medicina socializada. Sí. Todo. No hay excepciones. Doctor, para irnos ya, el término adicciones aquí, para el director de Sedimat, ¿usted tiene más o menos la idea de hasta dónde hay problemas o ustedes no tienen ningún estudio de eso? Nosotros no tenemos estudios de Sedimat de eso, pero como te digo, desde la dirección médica, que no solamente estamos encerrados entre las cuatro paredes de Sedimat, sino que tenemos una cosmovisión mayor, y además, como te había dicho, nuestros médicos tienen que requerir al pluriempleo, tenemos una visión de que el problema de las adicciones en nuestro país se está convirtiendo casi en un problema epidemiológico. Bien. Doctor Jorge Marte, venga todos los días. Yo feliz. Gracias, doctor. Señores, despedimos al doctor Jorge Marte, director médico del Centro de Diagnóstico Sedimat.